La primavera de 1976 fue especialmente dura. Claro, hacía muy poco que Franco había muerto. La resistencia de una parte del régimen era importante y el ímpetu de la oposición también. Y con los sucesos, los asesinatos de Vitoria, luego los de Montejurra, que fue una cosa curiosa desde el punto de vista político, porque el carlismo se había integrado dentro del régimen franquista. De hecho, Franco los había unido a Falange, creando lo que se llamó Falange Española Tradicionalista, que realmente era una aberración política porque las ideologías eran muy distintas e incluso opuestas. Y en cuanto murió Franco, el carlismo trató de buscar su lugar al margen del régimen, pero hubo aquellos enfrentamientos en Montejurra con 2 asesinatos y esa primavera seguramente marcó mucho el devenir del resto de la transición. En general, el año 76 fue el más intenso y clave para muchas cosas. En cuanto a la transición política, desde luego, y en cuanto a mi propia transición personal también, porque yo venía muy tocado, llegué a la adolescencia muy tocado por algunas cosas que no sé si un día seré capaz de contar, y por otras que no sospechaba que existían y se resolvieron muchos años después. Pero el hecho de estar integrado en el partido, el hecho de formar parte de un grupo cohesionado, el hecho de tener un objetivo claro al respecto de lo que había que hacer, me ayudó a traspasar algunas cosas que lastraban mucho mi forma de estar en la vida. Y así, en la firmeza de mis convicciones ideológicas y sobre todo en formar parte de un entorno muy coherente y cohesionado, me hizo traspasar todo eso. La cuestión es que en esa primavera, en algún momento que no recuerdo con exactitud, en el partido decidieron que fuera el responsable de la célula de la Joven Guardia Roja. Yo no quería. Mi carácter no es mucho de seguir. Es cierto que en el partido estaba integrado y seguía las instrucciones y las órdenes que llegaban, es cierto. Pero no es una característica de mi personalidad. De hecho, en el colegio, más de una vez algún profesor me había dicho que era como Santo Tomás, absolutamente incrédulo. Si no veo algo, si no comprendo, si no analizo, si no estudio un poco, creer, lo de la fe no lo he llevado nunca bien. Y claro, eso también conlleva que si no me gusta seguir, no me gusta que me sigan. Sin embargo, en ese momento, aunque tuve reticencias, y también reticencias porque ser responsable significaba tener que organizar las reuniones, si las hacía en mi casa, mis padres no estaban porque viajaban mucho en esa época a casa de la familia, en Reus o en Francia. Pero claro, no me gustaba la idea de implicarlos demasiado que si nos pillaban en casa, pues al final ellos hubieran tenido alguna responsabilidad. La cuestión es que no me tocó, no acabé siendo el responsable de la célula. Y en principio la entrada fue genial, porque Goy me dio una caja con unos papeles. Yo no quise llevarlos a casa. La escondí enfrente de los bloques rosa, donde estaba la piña. Entonces estaban todavía los restos de una fábrica de cemento, o una cantera, no sé muy bien qué era. Y lo escondí allí.
y los niños de aquella zona encontraron la caja al día siguiente y los papeles fueron a parar a Domingo, que era militante del PSUV, y la que me cayó fue bonita porque creo que voy hacia un poco de padre de todos nosotros y me caneó, pero me caneó tantas veces a lo largo de ese periodo que es una más, ¿no? La cuestión es que la célula de la Joven Guardia Roja de Buen Pastor tenía una característica muy negativa. No había ninguna chica militando en la Joven Guardia Roja. Todos éramos hombres, bueno, o niños, o adolescentes, o como lo queramos llamar. Así que ese verano, creo que fue en junio, decidieron enviarnos a 4 militantes de otros lugares, 4 chicas, para ver si podíamos romper aquella extraña dinámica, porque la militancia femenina era muy alta en casi todos los lugares. Rafa dice que maravillas, dice que en realidad no era de la Joven Guardia Roja, sino de la Asociación Democrática de la Juventud, que era un frente creado por el partido. Yo creo que la mayor parte militaban directamente en la Joven Guardia Roja. La cuestión es que de las 4 chicas que supuestamente iban a venir, solo vino una, que vivía en San Martín, y que vino 2 días y no volvió. Pero, de algún modo, se rompió eso y se incorporaron algunas chicas como Conchi y otra Conchi, y ahí ya esa dinámica desapareció, que era algo que llevábamos como una carga porque no tenía ningún sentido y no éramos machistas en absoluto, más allá del machismo que entonces gobernaba la sociedad, porque con ideología revolucionaria o sin ella, la sociedad en la que vives determina muchas cosas. La cuestión es que así fuimos avanzando. Y ese verano sucedió algo importante. En julio, a principios de julio, hubo una nueva campaña por la amnistía. La amnistía era un objetivo determinante para la oposición, porque ya no era solo la liberación de los presos, era también muchas cosas que tenían que ver con gente que había perdido el trabajo, o gente que no podía ejercer determinados cargos o profesiones, y era una cosa fundamental que se acabara con las consecuencias de actividades políticas contra el régimen. Y organizamos un acto muy potente, un domingo por la mañana, en la estación de San Andreu Condal. Esa estación entonces tenía el mismo esquema que ahora, el edificio y la entrada en alto, y había unas escaleras a la derecha que bajaban a los andenes. No había puentes, los andenes se cruzaban por las vías. De hecho, era el camino natural de ir a Buen Pastor desde San Andrés, cruzar las vías. Ahora nos parece rarísimo, en aquel tiempo lo hacíamos constantemente. La cuestión es que julio, domingo por la mañana, día de playa, un día hermoso y soleado, y había muchísima gente en los andenes de la estación esperando los trenes. Y se organizó la acción con unos distribuidos por los andenes que iban a repartir octavillas y otros en lo alto de la estación, en la balaustrada, con un megáfono para dar el mitin. Y empezamos en el mismo momento, muy coordinadas. Gelasio creo que fue, con Goy, con alguien más, se pusieron con el megáfono y yo
Me puse entre las dos puertas de la estación que daban a esa parte, al exterior, por si aparecía algún policía. Gelasio empezó el mitin, en los andenes empezaron a repartir las octavillas, a dar gritos de amnistía y libertad, y en ese momento aparecieron dos secretas y se fueron hacia Gelasio, claro, que estaba con el megáfono. Y yo, que estaba ahí, fui y empujé a uno de ellos, a uno de los policías, para que los otros pudieran salir corriendo, y salí zumbando escaleras abajo y corriendo como corres con 17, 18 años, y sobre todo como corres si tienes miedo de que te persigan y te pillen. Y salí corriendo junto a las vías del tren. Hoy esas vías hay unos muros, entonces era todo un pequeño muro. Corrí por las vías, junto a las vías. Llegué a la esquina y me encontré a todos los vecinos de un bloque en la calle. Porque aquel bloque, que se había construido no hacía mucho tiempo, estaba hecho sobre unos terrenos que habían sido una empresa química. Y al parecer no se habían limpiado adecuadamente, así que los vecinos estaban en su protesta. Claro, cuando llegué me encontré de morro a los vecinos que me miraron, claro. Me vieron pensar, mi cara debía estar un poco desencajada. Me vieron pensar, pero no vino nadie detrás mío. Yo salí y empecé a andar. Y claro, estaba sobreexcitado. Tenía que ir al barrio de nuevo, tenía que ir a Buen Pastor, a la cita de seguridad. Pero para ir al barrio no había más camino que cruzar por las vías por la estación o por el puente de la calle San Adrián, que estaba justo al lado. Así que no había muchas alternativas y me pareció que no era buena idea dirigirme directamente allí, porque luego tenías que ir por la calle San Adrián, que era un embudo, entonces no había salida. Desde la entrada de la Maquinista hasta llegar a los pisos de la Mercedes y la Cari no había ninguna salida. Así que decidí dar una vuelta. Pero estaba sobreexcitado. Así que cuando me quise dar cuenta estaba en la calle Marach. Bien, la calle Marach es una calle muy bonita de San Andrés, donde en algún tiempo he vivido y he estado allí, he pasado tiempo maravilloso. Pero había una comisaría, allí estaba la comisaría de policía, y casi sin darme cuenta fui justo a 100 metros de la comisaría. Así que para que veas que, bueno, uno a veces cuando se sobreexcita no toma decisiones adecuadas. La cuestión es que seguí caminando, giré por una esquina anterior, justo, no llegué a pasar por delante de la comisaría. Traté de tranquilizarme y me fui hacia el barrio al cabo de un ratito. Pasé, ya no había nada, la estación, todo estaba en orden. Seguía viendo gente que iba a la playa, los trenes seguían pasando. Anduve por la calle San Adrián con mucho reparo porque temía que si pasaba un coche de policía y me veía, dijera, ¿este dónde va? ¿Por qué no va a la playa como todos los demás? Pero llegué hasta el barrio, pasé la cita, pero entonces me dijeron que al parecer al policía se le había caído la pistola por las escaleras, no me enteré. Al parecer otros me decían que otro de los policías había disparado en la plaza, al aire, que habían caído hojas de los árboles, no sé. Nunca he sabido lo que pasó allí y hubo algún detenido, pero no recuerdo quién. La cuestión es que después de eso tuve una sobrecarga. Porque hasta entonces sí, había estado en acciones y pasaba miedo, sí, pero nunca habíamos tenido un encuentro con la policía tan directo, más allá de las manifestaciones, donde obviamente uno corría para que no le sacudieran. Así que eso marcó bastante mi manera, porque me hizo sentir que las cosas había que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Hasta entonces eso sucedía en el telediario, sucedía en los periódicos, pero el día sucedió ahí.
y yo estaba ahí. Y me hizo ver que había que estar muy, muy atento. Y eso es todo, porque después de eso me quité de en medio durante unos días. Porque claro, cuando había una detención siempre se corría el riesgo de que hubiera otras detenciones a continuación. Pero no fue más allá la cosa. Y esa es la historia de la acción de la estación de San Andrés, pidiendo la amnistía, que era la petición básica de esos momentos. Y entre tanto, en la transición política había sucedido algo interesante, de lo que me referiré en el próximo episodio. Y es que con todo lo que había pasado durante la primavera, con tanta tensión, con tanta violencia, el gobierno se vino abajo y hubo un cambio. Y un cambio que fue absolutamente sorprendente, yo creo que para todos. Pero para mí sí, porque fue cuando el rey nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Y claro, Adolfo Suárez en principio no era un tipo conocido. Se esperaba que a raíz del conde de Areinza o Fraga Iribarne fueran los que entraran en sustitución de Arias Navarro. Y sin embargo fue Adolfo Suárez. Pero al margen de que no era conocido, de que no sabíamos muy bien quién era, lo que sí sabíamos es que era el ministro del movimiento. Y el movimiento nacional, al fin y al cabo, era el que aglutinaba a las fuerzas políticas que apoyaban al franquismo. Así que fue un momento crucial en la democracia, porque Adolfo Suárez resultó lo contrario de lo que parecía y fue capaz de hablar con todos o con la mayor parte de los partidos. Pero en ese momento fue un golpe, un gran golpe. En fin, creo que está bien por hoy. El próximo día hablaremos de eso, de ese cambio de gobierno y de algunas cosas que pasaron en el barrio mientras luchábamos contra él, porque seguíamos enfrentándonos a él, seguíamos estando por la ruptura y no por la reforma. Y ahora os voy a dejar con una canción que no es exactamente revolucionaria, o al menos yo no lo creo, pero que cantábamos a menudo en Buen Pastor los integrantes de la Joven Guardia Roja. Así que sé tan feliz como puedas, porque al fin y al cabo, ¿qué otro objetivo podemos tener en la vida? El vino que vende Asunción ni es claro, ni es tinto, ni tiene color. El vino que vende Asunción ni es claro, ni es tinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, echa medio de vino al morro. Asunción, Asunción, echa medio de